tallar el aditamento para quitarle la parte que lo hace no rotacional para transformarlo en rotacional. Pero en el caso de BLX no se puede porque, o bueno, sí, no está tan indicado porque la conexión es una conexión múltiple donde nos permite rehabilitar de diferentes formas. Y entonces, si es corona unitaria, ahorita vamos a ver que va a sellar en una parte, y si es corona o puentecito sobre implantes va a sellar en otra parte. Por eso, si es BLX, no te recomendaría que lo hicieran, porque ahorita, mira, de hecho aquí se ve parte de la conexión. Esto va a ser, cuando es para prótesis, para un puentecito, va a sellar aquí afuera, sí, en esto, y que te compensa hasta 22 grados y medio de divergencia. Y en cambio, cuando va a ser una corona, va a sellar en la parte de adentro. Acuérdense que la conexión de PLX es torque fit, es como una estrellita. Entonces va a ser difícil de que le bajen la estrellita, y aparte pues le van a quitar toda la estabilidad que tiene esa zona, y el sellado va a ser muy difícil, porque algo que tiene BLX es que es tan precisa la conexión que si el pilar no baja no te permite atornillar. Entonces no me parece una buena idea usar esos de corona, porque así son. Por ejemplo, tenemos dos opciones: RB o WB. En el caso tus implantes son 3.5, los implantes 3.5 no pueden llevar uno wide, porque va a hacerse un switch plataforma inverso, va a estar más ancho el pilar. A fuercitas tienes que usar uno que sea RB. Pero en el caso que tú tienes, esto es lo que tienes que tener. Miren, este es el variobase para múltiples. Entonces, si te fijas, sella diferente. El aditamento donde sella, en la parte interna, en la parte de la conexión, que si tú pones un aditamento de coronas, los que te pidieron, va a sellar aquí en esta zona. Y cuando tienes múltiples, donde va a sellar es en el hombrito externo. Entonces lo que tú necesitas hacer es pedir estos variables para puente exactamente, porque si no vas a tener problemas al momento de ensamblarlo. Sí. Sí, mira, aquí están. Este es variables para corona, que este es el que te piden, que automáticamente le tendrían que quitar esto para que pudiera como rotar, pero con eso le van a quitar completamente la estabilidad y puedes tener pequeños micromovimientos en este caso de BLX. Y te digo que aparte el ajuste es tan preciso que tendrías problemas para bajarlo. Okay, ese es el de corona. Incluso ahí está un tornillo especial para desalojarlo, que es porque es tan preciso que una vez que está colocado, aunque tú le quites el tornillo, el pilar no lo sacas porque queda trabado, queda como un sellado en frío. Entonces para eso tiene este tornillo especial que tiene la cuerda inversa. Entonces cuando tú le das, en lugar de atornillar, bota el pilar pero hacia arriba, porque a veces pasa, me llegó a pasar también con la conexión regular CrossFit, con la normal, no tiene el sellado en frío tan marcado como pero sí me llegó a pasar que se me despegó la corona, se quedó el pilar, yo quitaba el tornillo y no podía quitar el pilar porque queda sellado. Y ahí para BLT y para BL no tenemos un tornillo para extraer esto. Entonces, ¿qué es una idea que siempre se nos ocurre? Como tomarlo con unas pinzas. Pero si lo tomas con unas pinzas, con un forceps o con algo, ¿qué vas a hacer? Pues la vas a dañar y la conexión ya no va a entrar. La corona vas a tener que cambiar de pilar cuando a lo mejor solamente fue que se descementó. Ahí lo que tenemos que hacer para aflojarlo es que se pone el tornillo, y con el tornillo tienes que golpear en movimientos laterales para que le rompa el sellado en frío, en el caso de BLT y de BL. En el caso de BLX pues usamos este tornillo especial para retirarlo. No es compatible con el BLT porque cuando salió obviamente lo compré para ver si se podía, pero no es compatible porque la conexión es diferente. Otra opción que tienes pues es el pilar dinámico, el variobase AS, que es el que tiene
tiene un tornillo especial que nos permite angular hasta 22 grados. Y en este caso el que tú necesitas es este. Porque este tiene, para eso BLX tiene un hombrito especial, para que selle ahí y te pueda compensar esa angulación. Que mira, ¿cuál es el que tienes que escoger? El único que hay. El único que hay, no hay otra opción. Si te fijas, mira, que era lo que te comentaba. A veces esto es en un inicio, poco a poco van surgiendo o van sacando nuevas conexiones. Así pasó con BLT, que nada más teníamos siempre de 1 de gingival y nada más había 3.5 de altura el pilar y ya. Poco a poco han ido incrementando, pero ahorita este es el único y es el que tú tendrías que poner. ¿Vale? Entonces creo que ya con eso quedó claro. Ya quedó claro. ¿Y qué tal? ¿Te gustó BLX? Sí. Sí, porque tengo... A ver, cuéntame. Lo voy a probar, nada más por probarlo, pero tengo el provisional con el aditamento que me pidió el laboratorio. Yo se lo compré, dije, primero vamos a hacer un provisional, porque yo creo que no es lo correcto. Yo pienso que es el chaparrito, le digo yo, el más chiquito, que solamente hay una medida que es para puente. Y me dijo, no, tráigamelo pues. Aquí podcasté, ¿verdad? Porque me hizo el provisional en PMA. Y apenas se lo voy a probar a la paciente. Pero ya le habías comprado los pilares rectos, los de Corona, los que me preguntaste. Sí, le compré esos y él ya me entregó el puentecito ya cementado en esas. Pero no me convence. Ok, mira, la clave ahí va a ser que puedas atornillar. Esa va a ser la ventaja. Si están bien pasivos, que a veces pasa, no es lo correcto porque las fuerzas a veces con otros sí te deja atornillar, pero te está dejando gaps. En este caso, lo que vas a ver es que si te deja atornillar es que sí pudieron bajar de manera pasiva todos los implantes sin tener problema. Que te digo, yo tengo algunos puentecitos, pero son de 2, o sea, en este caso tienes 3. Y con 3 es un poquito más difícil que aunque estén paralelos vayan a bajar todos al mismo momento y bastante pasivos. La ventaja es que también generalmente vas a bajar el aditamento y como que al no estar unidos todos, sino que se tiene que cementar, como que ya rompe un poquito la fuerza para que no tenga tanta tensión, porque si todo fuera algo monobloque, ahí sí seguro que no lo bajabas. Pero aquí tienes la ventaja que los pilares vienen aparte y luego cuando ya los cementas eso te crea un poquito de rompefuerzas porque no vayas a tener tanto problema. Sí, pero de hecho no lo voy a hacer así porque no es lo correcto. No, idealmente para eso viene la conexión. Eso es lo que nos explican. La conexión para, igual a la hora cuando tengan clínica, ¿cuándo les toca? En la tarde. Sí. Déjame ver si lo tengo en mi casa. Bueno, me fijo si el kit de BLX lo tengo en mi casa para que veas como la parte de la conexión, pues para eso tiene diferentes zonas y cuando es puente incluso para las divergencias o para que tenga un asentamiento pasivo va a sellar ahí. Entonces hay que conocer muy bien la conexión con la que estamos trabajando. Por ejemplo, BLX, a veces algo que pasa también con el cicatrizal es estamos acostumbrados a que donde sella el cicatrizal en la parte del cono, pero el cicatrizal de BLX sella en la parte plana. Entonces radiográficamente a veces se ve como que te está dejando un espacio en el cono, pero mientras esté sellando la parte plana no hay ningún problema. Okay. Estuvo bien la pregunta porque es parte de lo que vamos a ver. Parte de lo que vamos a ver ahorita pues son complicaciones quirúrgicas y complicaciones protésicas. Que ahorita si quieres vamos a empezar y ahí viene un apartado precisamente de eso. ¿Qué pasa cuando los aditamentos no bajan? Cuando tienen micromovimiento, cuando estás atornillando. A veces llega a pasar que estás atornillando, llegas a 15 newtons
y se vuelve a enroscar. Es decir, en lugar de seguir aumentando, llegas y otra vez aprietas 15 minutos y le das y ya bajó. ¿Eso qué quiere decir? Que el aditamento no está en la posición. Cuando el aditamento no está en la posición, el tornillo a veces pues alcanza a agarrar un poco, a empezar a torquear, pero ya con el tiempo pues va a perder estabilidad. Entonces, aquí vamos a ver primero los problemas en cuanto a lo quirúrgico, que pues son al momento de la colocación de los implantes. Aquí vemos problema, cuál es la causa y sobre todo cuál es la solución. Vemos uno de los principales problemas, que sería daño al nervio. Pues nosotros podemos dañar al nervio de 3 formas diferentes, que podría ser neuropraxia, es decir, que hiciéramos solamente compresión cuando el implante queda muy cerquita. No es tan común. ¿Por qué? Porque siempre dejamos, para eso son los 2 milímetros de seguridad. Me llegó a pasar que ahora con el boom de la cirugía guiada, algún alumno tenía el conducto aquí y quería poner el implante aquí. Es que va a ser guiado. Aunque sea guiado, no puedes quedar encima. Para eso son esos 2 milímetros, porque ¿qué hace compresión? A veces que ponemos solamente anestesia local y no regional al paciente, al momento de bajar el implante, ¿qué pasa? Le duele. ¿Por qué? Porque el hueso se va expandiendo. Al fresado probablemente no le duele, porque al fresado pues tiene filo, no estás expandiendo el hueso, pero al momento de bajar el implante, el paciente, ay, espérate, me duele, empiezo a sentir presión porque expande. Así como expande a las paredes laterales, también expande hacia apical. Y así es como podemos crear una neuropraxia, porque al muy cerquita y que ese hueso, el implante, cree un poquito de compresión. ¿Cuáles son las ventajas de la neuropraxia? Que generalmente va a ser reversible. Es reversible con medicamento, porque solamente es una pequeña alteración del estímulo y podemos darle algo de medicamento, que por ejemplo aquí vienen las soluciones. Que les digo, a veces me ha pasado que en la madrugada, no sé si ustedes sean igual ansiosos que yo, pero de repente despierta a las 2 de la mañana. Y si fue esto, la complicación, y ya me meto y reviso, y tengo mis cuadritos que la verdad es que resuelven todo, y si no me voy al artículo original que pues, trae los cuadritos y todo igual, nada más en inglés y todo, pero ahí nos explica perfecto cuáles son las soluciones. Por ejemplo, ¿cuál sería lo ideal si un paciente le pongo un implante y a los 3 días me dice que siente ligeramente dormidito? Tomar radiografía. Si yo tomo radiografía y veo que tengo mi distancia, que no está directamente en alguno de los conductos, pues lo que voy a ir es a medicarlo, que siempre me voy a ir por lo más sencillo, que lo más sencillo pues sería doloneurobion forte, núcleos MP forte para ayudarle a que se forme de nuevo la capa de mielina y se regenere en caso de que sea una neuropraxia. ¿Cuál es la otra posibilidad que tengo de daño? Una axonotmesis, es decir, que corte alguno de los axones. Acuérdense que el nervio pues son varios axones. Entonces puede ser que se corten uno. En este caso sí sería por una lesión o por un trauma, muy probablemente al momento del fresado. Entonces, en caso de que fuera una axonotmesis, el tratamiento sería diferente. ¿Por qué? Porque si yo dejo el implante en un caso de axonotmesis o de neurotmesis, donde se está cortando por completo el nervio, pero yo le dejo el implante, pues no va a resolver aunque yo lo medique. Entonces, si realmente me estoy dando cuenta yo de que hay una lesión o un trauma directo, lo que yo tengo que hacer es retirar el implante. A veces me puedo dar cuenta incluso en el transoperatorio, que estoy fresando, y muchas veces ¿cuál sería la primera señal de alarma de, por ejemplo, dañar al dentario, al conducto? ¿Cuál sería la alarma? Un sangrado abundante. Porque si se acuerdan, en primero, y si no ahorita les pongo otra vez la imagen, acuérdense que todos son paquetes vasculonerviosos que contienen una arteria, una vena y un nervio.
Se ha visto en disecciones cadavéricas la disposición y se ha visto que casi siempre que la disposición cambia, incluso en un mismo paciente, en el premolar y en el molar, la disposición viene en diferentes zonas, pero algo que sí hemos visto es que siempre hay un vaso sanguíneo arriba, o la arteria o la vena siempre está arriba. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo freso? Que mi primer señal de alarma cuando yo tenga una comunicación directa va a ser un sangrado abundante. Pasa con implantes, la verdad es que no me ha pasado porque siempre tomo precauciones, pero me ha pasado con terceras molares, con muelas del juicio. ¿Y qué pasa? Que esas muelas del juicio que están muy abajo y a veces en pacientes jóvenes hace la extracción y cuando realmente hay comunicación al dentario, en un segundo se llena el alvéolo de sangre. O sea, la quitas y cuenta un segundo, ¡pum!, el alvéolo está lleno de sangre. A diferencia de que la quitas, hay sangradito, pero pues no es en un segundo ni tan abundante. Ahí casi siempre pues lo que vamos a hacer es un poquito de compresión, pero directo al vaso. A las primeras ocasiones que me pasó, pues lo que quería hacer primero era suturar. Pero ¿qué pasa si suturo? Pues no le estoy haciendo compresión y de todos modos pues se me llena de sangre y va a estar. Entonces es primero compresión directa al vaso sanguíneo, que en el caso de implantes, la compresión directa, si yo lo hago fresando, no la voy a hacer con una gasa. ¿Con qué puedo hacer la compresión directa? Con el pin de paralelismo. El pin de paralelismo nos puede hacer la compresión directa de la zona y eso nos puede ayudar a que no exista el sangrado. Que tengo un caso muy claro que me pasó, que es este. Este caso son arcos complejos bimaxilares, donde en esta zona, si se fijan, aquí viene el nervio dentario, aquí está el mentoniano, emerge, pero acuérdense que aquí muchas veces viene una ramita del incisivo, que casi siempre la tomamos en cuenta, sobre todo cuando es de buen calibre. Y aquí, aunque si se fijan, el implante tiene buena distancia, porque aquí está el mentoniano y el nervio incisivo viene más adelante. Al momento del fresado de este implante me pasó que pues estábamos fresando con la piloto y todo bien, y en cuanto ensanché a la siguiente fresa, sangrado, pero muy abundante. O sea, les digo, estamos acostumbrados, pues obviamente cuando hacemos una extracción, cuando hacemos una incisión, va a haber sangrado, pero es un sangrado leve o como en sábana, va como escurriendo esa sangre. Pero en este caso, la sangre salía así, una sangre arterial, donde brota como tal. En ese momento, les digo, pues a veces es así como, ay, ¿y ahora qué hago? Pues hay que hablarle a un implantólogo, ¿no? O algo así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Recordar el cuadrito. En ese momento, lo principal pues es mantener la calma, tratar de aspirar para ver de dónde viene la hemorragia y recordar cuáles son las funciones. Y dije, si yo le hago compresión con una gasa, lo único que voy a estar es absorbiendo la sangre. Pero ¿dónde está la lesión? La lesión del vaso sanguíneo la tengo aquí, a este nivel. ¿Cuál es la única manera y una manera muy segura de hacerle compresión? El pin de paralelismo. Entonces puse el pin de paralelismo y con el pin de paralelismo pude, que aquí está, con el pin de paralelismo, que bueno, esta es la fresa. Pero si se fijan, obviamente estamos acostumbrados a que hay sangrado, pero vean, en todos los demás es normal. Y en ese caso, les digo, era tanta la potencia de la sangre arterial que si yo soltaba el pin, lo subía así como si fuera pozo petrolero. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Les dije, no, ¿sabes qué? Ahorita está todo paralelo, vamos a fresar ese rapidito y bajamos el implante luego. Porque eso es lo que nos va a crear la compresión en ese caso específico, porque es un vaso sanguíneo chiquitito.
Si ese daño hubiera sido como tal al dentario, pues no puedo hacer la compresión con el implante, porque pues no solamente voy a estar disminuyendo el problema de la hemorragia, sino que le voy a estar creando una axonomesis o una neuromesis. En este caso, como ya era solamente la parte terminal, no habría ningún problema. Digo, de hecho ya tiene algunos años y el paciente pues no experimentó ningún problema, pero sí te llevas un buen susto por el sangrado tan abundante. Les digo que algo que nos pueda ayudar a cohibir ahí la hemorragia pues es la parte del pin de paralelismo. Okay, entonces, a veces, si nos damos cuenta en el momento, lo ideal sería remover el implante. Si yo al momento que bajo el implante me doy cuenta que estoy atravesando por completo el conducto, no solamente el dentario, puede ser en alguna otra ramificación, pues lo ideal es removerlo o subirlo, porque a veces los dejan ahí, lo dejan que se integre. Y ya integrado, y aparte si pasa más tiempo, si yo realmente me doy cuenta que hubo un daño y me espero 6 meses, 1 año, 2 años, eso no se va a quitar. El módulo pasado me enseñaron así un implante donde pues ya está integrado, tiene como 1 año, la paciente tiene alteraciones de la sensibilidad y en la tomografía postoperatoria claramente se ve que el implante está atravesando el conducto. Entonces ahí ¿qué era lo oportuno? Hacerlo a tiempo, retirarlo a tiempo. Probablemente ahorita si lo quita no se vaya a recuperar, y la literatura es muy clara en eso, que también a veces, aunque retiremos los implantes, sobre todo si ya pasó más de 6 meses que lo colocaron, no se va a recuperar el paciente, porque el daño ya se dio como tal. Por ejemplo, una neuropraxia, que es solamente la compresión, más o menos tiene que resolver en 1 o 2 semanas. Si es una axonomesis, debe de resolver aproximadamente en 1 mes, y si es una neuropraxia, pues a veces no resuelve ni siquiera en 6 meses. Otro de los problemas, hemorragia durante el fresado, que al momento de estar fresando haya mucho sangrado. ¿Cuáles pudieran ser las causas? Aquí nos ponen uno del daño a la arteria, que por ejemplo ya les conté ahorita, sobre todo en la parte de la mandíbula es donde puede ser un poquito más común. A veces nos podemos encontrar también el foramen lingual. ¿Se acuerdan del foramen lingual? Entra justo en la parte del medio de la mandíbula, pero a veces hay variaciones donde viene muy arriba, viene en el margen y cae hasta desde que levantamos el colgajo podemos crear ahí un daño. Pero otra cosa que nos puede dar hemorragia durante el fresado es que el hueso sea muy esponjoso. Si el hueso es suavecito, ¿qué va a pasar? Pues que tiene muchas trabéculas con bastantes vasos sanguíneos, y eso puede ser algo que nos origine el sangrado. Les digo, a veces me ha pasado de alguna pequeña complicación que tengo al momento de colocar los implantes, y ya me meto a la literatura a revisar, y casi siempre al momento de revisar la literatura pues empiezan a salir cosas como esto, fractura la mandíbula o cosas más severas, y digo, el problema que tengo realmente no es grave, que a veces pudiera ser como, se barrió un tornillo o algo. Realmente no pasa mayor cosa que, por ejemplo, una fractura de mandíbula. Ese sí es un problema transoperatorio grave. ¿Cuáles pudieran ser una posible causa? Una mandíbula atrófica. Si yo voy a poner implantes, que actualmente estamos sufriendo eso, el hecho de que muchos pacientes llegan con rebordes realmente reabsorbidos. Por eso es que ahorita, si se fijan, está muy de moda ya no solamente implantología tradicional, sino que ya ahorita se están haciendo muchos cigomáticos, muchos pterigoideos, muchos transnasales, muchos implantes a palatino, porque los rebordes están muy reabsorbidos, y en la parte de la mandíbula pues es un poquito más propensa a la fractura. ¿Cómo sería el fresado para colocar un implante en la mandíbula en un paciente que tiene un reborde reducido? ¿Voy a usarlo como si fuera un hueso tipo 1 o como si fuera un hueso tipo 4? ¿Cómo lo vamos a fresar?
Es como 4, ¿no? Como un tipo 4. Sí. Si yo lo ofrezco como un tipo 4, eso significa que me voy a quedar fresas antes o no voy a meter fresa perfiladora, macho rosca o fresa final. ¿Qué es lo que va a pasar al momento que yo baje el implante? Riesgo de fracturar la mandíbula. Entonces, y aparte si ustedes ven la tomografía aquí, esto es puro cortical. Y entre más se va reabsorbiendo, que casi nos queda solamente la parte del mentón, es casi puro hueso cortical, parece así hasta como cuando vemos el hueso de un torus, que es todo cortical y un poquito esponjoso. Entonces, las mandíbulas atróficas las vamos a fresar como hueso tipo 1. ¿Por qué? Porque aparte de que es puro cortical, yo al momento de bajar el implante, lo que menos quiero es torquear mucho, porque si yo torqueo mucho, riesgo de fractura. Entonces ahí el implante tiene que bajar bien pasivo, y algo que hago también es que hago mucha irrigación. ¿Qué pasa si el hueso es casi 80-90% cortical? Menos vascularidad, más riesgo de necrosis. Entonces trato de usar el kit más nuevo que tenga las fresas con mayor cantidad de filo, bastante irrigación, frío, mucho movimiento de bombeo, porque hay más riesgo de que ocurra necrosis en un hueso que es tan cortical. Y sobre todo, ¿cuáles pacientes tienen mandíbula atrófica? Adultos mayores. Entonces, donde muchas veces tienen enfermedades sistémicas, donde ya comprometen también un poquito la vascularidad ahí de la zona. Obviamente, si llegamos a crear una fractura, pues el tratamiento iría al maxilofacial. No es algo que vamos a resolver nosotros, tiene que ser el maxilofacial en quirófano, pero pues eso ya nos complica. Imagínate que llegó el paciente a ponerse unos implantes contigo para que le resolvieras el problema, que su plaquita se le caía, y termina en quirófano. Puedes meter en un gran problema, y ahora con la moda que tienen los pacientes de todo querer demandar y eso, pues entonces va a ser para hueso tipo 1. Vas a fresar como si fuera hueso tipo 1, es decir, vas a meter fresa perfiladora, macho rosca, o en el caso de mis vas a meter fresa final para que el implante entre lo más pasivo posible, y aún así muchas veces agarran torque y tienes que regresarlo, bajarlo y todo, porque les digo, al final de cuentas es un hueso muy duro. Perforación a fosas nasales o a piso de seno maxilar. Sobre todo pasa mucho en el segmento anterior. ¿Quién ha colocado implantes? ¿Tú ya colocaste? ¿Tú también? Y usted ya coloca bastantes en su consultorio, ¿verdad? ¿O ha visto? Bueno, ¿no? yo he visto mucha cirugía. Okay. Y he visto también levantamiento de seno, todo eso. ¿Ha visto un implante perforando fosas nasales? No. Y le voy a decir por qué. Porque no es común crear una perforación a fosas nasales. ¿Qué tenemos aquí en la parte de fosas nasales? ¿Cómo es el hueso? Muy cortical, muy denso, y lleva como una cierta angulación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy fresando? Que lo más fácil es que la fresa se salga vestibular. Para que yo realmente perfore fosas nasales, necesito ir como muy vestibularizado, y que tenga como muy gruesa la cortical, generalmente hacia donde me va a llevar, cuando yo empiezo a fresar en el segmento anterior, me va a llevar hacia vestibular. Y en vestibular, eso sí me ha pasado muchas veces, y que estoy fresando, y sobre todo me espanto, y los he visto aquí que están fresando y de repente se espantan porque iban fresando a 10 y ya están fresando como a 18, y dices, ay, ¿qué pasó? Y ya, fosas nasales, ya perforé. ¿Hacia dónde se salieron? Hacia vestibular. Y muchas veces metes el pin y es un pin infinito, porque tú vas metiendo el pin, y es más, si lo dejas, pues se va todo, pero porque se va hacia la parte anterior. Les digo, yo realmente nunca he visto una perforación a fosas nasales, porque siempre te va a sacar a vestibular, pero ustedes son capaces de todo. Sé que pueden lograrlo. Me van a mandar una foto.
mire, ya perforé huesos nasales. Pero algo que sí suele pasar mucho es perforar a seno maxilar, sobre todo cuando no están preparados para hacer una elevación de piso de seno maxilar. Yo siempre que tengo que quedar muy cerquita o que tengo que hacer una elevación, lo hago de manera segura. Hay veces que, por ejemplo, tengo 7.8 milímetros a seno maxilar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que yo lo ofrezco como si fuera a hacer elevación. Lo ofrezco a 7 y ya eso último lo hago de manera segura, con osteotomos, con alguna fresa de osteodensificación, con piezo eléctrico, con algún instrumento, con el bone compression. De hecho ya hicimos uno con el bone compression con Miguel, que lo hicimos porque eso es de manera segura. Si yo lo quiero hacer con fresa, y seguramente es que me voy a quedar antes, que voy a terminar perforando o me voy a quedar antes, y a veces pasa algo que quieren hacer, se fresan a 7 y quieren que el implante baje a 8, creando una implosión, es decir, creando que el mismo implante eleve el piso de seno maxilar. A veces sí se puede, sobre todo si la densidad del hueso es buena, pero si la densidad del hueso es mala, lo único que vas a hacer es que el implante se va a enroscar. ¿Por qué hablo de la densidad? Porque para que el implante pueda crear una implosión del piso de seno maxilar, necesita tener buen torque, agarrarse bien de las cuerdas, para que con eso es con lo que empuja. Pero si el hueso es muy suave, pues no tiene fuerza para agarrarse y empujar. Entonces lo único que pasa es que termina girándose, quedando supracrestal 1 milímetro. Entonces ahí les digo, lo ideal cuando quedamos cerca es mejor tratarlo como si fuera una elevación de piso de seno maxilar, siempre y cuando sea viable, porque hay pacientes que tienen alteraciones en el seno maxilar que no podemos invadir. ¿Qué pasa si llego a perforar? Que les digo, puede ser desde un hueso tipo 4, ahí es un hueso muy suave, entonces a veces no controlan y rapidito te puedes ir. Pues ahí el tratamiento sería, en caso de que hubiera una perforación, va a depender mucho también con cuál fresa perforé. No es lo mismo que yo haga una perforación con la fresa piloto, una perforación de 2 milímetros, a que haga la perforación con una fresa de 3.5. Obviamente la lesión es más grande. ¿Qué pasa si yo hago una perforación con la fresa piloto? La lesión es tan pequeña que, acuérdense, el seno maxilar está cubierto por la membrana de Snyder y probablemente va a cicatrizar y a cerrar sin ningún problema. Es decir, a veces hasta si freso la piloto, pues ya nada más sigo haciendo el fresado a los diámetros que siguen, pero quedándome un poquito antes del seno, hago poquito la elevación. ¿Y qué va a pasar con esa pequeña perforación que hice? La membrana de Snyder la va a cicatrizar y no va a haber ningún problema. Pero les digo, es muy diferente a que lo haga con la fresa del último diámetro, porque ahí sí va a ser más grande y probablemente ahí lo que tengo que hacer es primero cierre primario, alguna esponjita de colágeno, ya sea rotar un colgajo conectivo, un colgajo pediculado, que nos cree el cierre primario para que no exista una fístula oroantral, ya que cuando existe una comunicación a seno maxilar con una extracción, pues el paciente toma agua y le sale por la nariz. De eso sí les ha tocado ver a algún paciente con perforación oroantral. Y puede ser un poco raro para el paciente. Les digo, yo alguna vez sí tuve uno donde me decía, pues es que me lavo los dientes y me sale espuma por la nariz, porque está totalmente la comunicación. ¿Y qué pasa si nosotros no cerramos eso? Puede quedar una fístula oroantral, y esas fístulas son muy difíciles de cerrar. Suele verse como, de hecho clínicamente tú lo ves y no se ve la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando el paciente respira? Se abre, como si fuera una valvulita. Entonces esa valvulita es mucho más difícil de cerrar, porque al final de cuentas la fístula que está epitelizada. Entonces tienes que cortar, abrir, desplazar y todo para poder cerrar bien toda esa fístula oroantral. Entonces, ¿qué haremos primero?
cierre primario, obviamente queremos que el paciente tenga la menor cantidad de moco posible, vamos a dar antihistamínico, loratadina es lo más común, Dimegan de 10 miligramos y antibiótico, que sobre todo cuando vamos a trabajar en seno maxilar puede funcionar muy bien. Amoxicilina con ácido clavulánico, de hecho es el tratamiento ideal para sinusitis. Los otorrinos para la sinusitis dan como primera elección amoxicilina con ácido clavulánico y otros medicamentos que van muy bien para seno maxilar es moxifloxacino y levofloxacino, que también ahí estarían, yo creo que las tres principales opciones que yo daría a un paciente que haga una comunicación oral. ¿Qué medicamento dijo? Amoxicilina con ácido clavulánico, levofloxacino y moxifloxacino. No, pero ¿por 7 días o por 10 días o 14 días? No, por 7 días. 7 días. Uno de esos tres. Uno de esos tres. No tienen que hacer una combinación. Que les digo que probablemente así en esa orden iría. Amoxicilina, ¿cuál le dijo la otra? Moxifloxacino. Avelox, que de hecho ese se los recomienda mucho el doctor Abraham para las cirugías, muchas veces les recomienda dar Avelox, que es moxifloxacino. Okay. Entonces, si se fijan, un solo cuadrito, una sola diapositiva trae muchísima información. Que pongan implantes y pongan implantes, porque todo esto no lo entiendes hasta que pones. Y ya una vez que ponen, por eso luego tengo mi celular lleno de llamadas y de mensajes a toda hora. Es más, desde que me hacen llamada, digo, ay, bueno, déjame le contesto, porque yo creo que debe estar en un gran problema. Sí. Y ya, oye, ¿qué pasó? Doctor, ayúdame, por favor, es que estoy en no sé qué. Yo, a ver, mándame foto, calma, haz tal cosa. Así me pasó con una alumna, ahorita les explico un poquito el caso cuando entremos a la parte protésica, pero seguido pasa eso ya cuando son egresados. ¿Por qué? Porque es cuando ya están poniendo implantes. Muchas veces aquí todo esto, pues no tienen dudas de esto, o no entienden esto porque dicen, no, pues no, nunca me ha pasado. Pues sí, llevas un implante, ¿cómo te va a pedir? Fue en mandíbula, ¿cómo vas a tener uno con perforación a seno? Pero con el tiempo, obviamente, entre más implantes colocan, más cosas pasan. Ok, otros problemas intraoperatorios relacionados a lo quirúrgico. Problema, falta estabilidad primaria. Es decir, tu implante queda girando. Le pones la tapita y medio se alcanza a girar. Que no me preocupa mucho cuando no hay estabilidad primaria y no es post-extracción. Si es un post-extracción, sí me preocupa que no tenga estabilidad primaria, porque hay muchos sitios a donde puede migrar que como logro muchas veces tener estabilidad o mejorarlo un poquito, es que en el post-extracción primero pongo el pin de paralelismo, ya una vez que terminé de fresar, empaco todo el hueso y bajo el implante. ¿A qué me ayuda el empacar primero el hueso antes de bajar el implante? Que me va a llenar los espacios muertos. Entonces el implante ya no tiene a dónde ir más que justo al sitio donde fresé. Y eso le va a incrementar también la fricción en las paredes laterales para que pueda tener un poquito mejor de torque. Y aparte puedo empacar más cómodo, porque cuando yo tengo colocado el implante, no empaco cerca del implante con mucha confianza, porque no quiero tocar la superficie. Entonces a veces, si se fijan, han tomado radiografías, y ¿qué pasa? Que en la radiografía se ve que en una parte sí tengo hueso, sobre todo arriba, y abajo me quedó un espacio del gap totalmente vacío, que no logra empacarlo. Eso, les digo, lo hacemos generalmente cuando pongo el pin de paralelismo, empaco todo el hueso y después va el implante, y eso me puede ayudar a mejorar la estabilidad primaria. ¿Qué puede ser un hueso tipo 4? Pero si es un hueso tipo 4, yo voy a tratar de hacer osteodensificación, ya sea con fresas, con osteotomos que sean de percusión, o con osteotomos que sean girados,
para mejorar un poquito, que a lo mejor logre unos 5 o 10 newtons, que les digo, de todos los implantes que me han quedado así que apenitas la tapa gira, casi todos se han integrado. ¿Cuáles son los que llegan a perder más hueso? El implante que bajé así forzado, ese implante llega a perderse más que el que entró muy flojito, porque el hecho de que entró muy flojito quiere decir que está completamente pasivo y que siempre y cuando no tengan movimiento, nomás que, y a veces algo que pasa es que metes el implante, el hueso se dilata, baja, pero se cierra, y el implante puede como rotarse, pero no se puede salir porque el hueso ya dilató y ya no deja que se salga por completo. Otra de las causas, fresado impreciso. Recuerdo el primer caso que asesoré aquí hace como unos 10 años. Era un paciente que tenía un hueso enorme para un primer molar inferior, pero enorme. Iba a hacer un implante de 4,8 por 10. Eso quiere decir que teníamos bastante hueso para que fueran 4,8 más 2 milímetros a vestibular y 2 milímetros a lingual. Teníamos muchísimo hueso en anchura. Empezó la doctora a fresar, ¡pum!, chueco. Ya llego y va, se lo corrijo, ¡pum! Y ya, bueno, la que sigue, chueco para el otro lado. Llego, se lo corrijo, ya. ¿Qué pasa? Chueco el otro. Pues, ¿qué pasa cuando todos los fresados son chuecos? Pues acabas con la estabilidad del hueso. Entonces, en un implante que yo dije, no, pues ahorita vamos a agarrar más de 35 con healing, pues lo tuvimos que dejar con tapa. Obviamente les digo, es un implante que se integró, porque siempre y cuando el implante tenga estabilidad, aunque nomás sea para que le des la tapita, que a lo mejor si le das se rota un poco, pero no se salga, son implantes que generalmente van a integrar. Entonces, un fresado impreciso nos puede llevar a una falta de estabilidad primaria. ¿Cómo puedo resolverlo? Y que es algo por lo que yo siempre tengo stock de implantes en mi consultorio. En mi consultorio yo siempre tengo un implante más chico, un implante más largo y un implante más ancho, porque a veces, y sobre todo cuando es post-extracción, cuando tú tienes un hueso ya cicatrizado, es más difícil que te equivoques, pero aún así a veces digo, ay, ¿sabes qué? No, mejor voy a cambiar de implante. Les platico rapidito, hay un paciente que sí tenía una complicación en seno maxilar, por lo tanto no podía hacer la elevación del piso. Yo pensaba ponerle un BLX de 5x8, que es un implante muy ancho, no tan alto porque no podía entrar, pero sí traía tanto problema que la vibración le empezaba a crear problemas. Entonces, ya cuando tenía fresado, ya tenía suficiente para colocar un implante de 4.1 y terminé dejándolo ahí con un 4.1 BLT, porque si seguía fresando más, ya a pesar de que estaba anestesiado y todo, como si traía cierto problema en el seno maxilar, la vibración y todo le creaba un poquito más de problema. Entonces ahí usé un implante un poquito antes del que yo pensaba, y a veces uso un implante más grande del que yo pensaba. Sobre todo a veces en post-extracción tengo pensado poner un 3x12, pero al momento que hago la extracción, lo que yo siempre hago, una vez que terminas de extraer, agarro el pin de paralelismo del diámetro final. ¿Y qué hago? Lo pruebo. Si el implante, si obviamente ese queda nadando, ¿qué quiere decir? Que el implante va a quedar nadando, que tengo que ir a uno más largo o a un diámetro mayor. Si veo que entra justo, digo, entonces sí puedo fresar y voy a lograr estabilidad. Que muchas veces en la post-extracción, casi siempre el fresado es como para darle un poquito la formita y todo. Me ha tocado casos donde ni siquiera tengo que entrar, sobre todo pasa mucho en los premolares. Los premolares post-extracción, muchas veces en el superior tengo seno maxilar, entonces no puedo entrar muy profundo. En el inferior tengo el mentoniano, casi siempre no puedo entrar tampoco muy profundo, pero casi siempre los puedo hacer post-extracción porque el premolar es muy angostito mesio-distalmente. Entonces si yo le meto un implante de 4, va a agarrar muchísimo torque,
solamente por las paredes laterales, aunque ni hagan nada de fresado apical. Entonces casi en eso nada más como que conformo un poquito y bajamos el implante. Pero les digo, es muy importante tratar de tener esto. La verdad es que es algo que sí a veces les he comentado aquí, porque a veces te dan un implante y ya al momento le dices, no, es que sabes que no voy a agarrar estabilidad, cámbiame. No, pues ya es el que pidió. O sea, creo que no debería ser tan contundente eso, porque muchas veces no es falta como de pericia en la cirugía o algo así, sino que son cosas que ocurren. O sea, a veces también piensas que va a quedar un orificio bien grandotote y pediste un implante muy largo, muy ancho, y ya al momento de fresar ves que uno de un diámetro más regular te da buena estabilidad, pues ahí te puedes quedar. ¿Qué otra cosa puede pasar para que no tenga buena estabilidad? Injerto de mala calidad. Si el injerto no es bueno, si el injerto está atrapado, sobre todo hay que saber cuándo sí funcionó la regeneración y cuándo no. A veces nos da miedo que le hicimos la regeneración, una preservación al paciente, y ¿qué pasó? Que abrimos y todo el hueso me lo traigo con la cureta. Pero como ya le cobré al paciente, me da miedo decirle, ¿sabes qué? Pues no funcionó. Luego, entonces, ¿qué hago? Freso ahí, o simplemente digo, hice regeneración, pum, y estoy viendo que me lo traigo todo, y que meto la fresa y hasta salen los pedazos así completos de hueso. ¿Y qué hago? No, ahí lo pongo. Sí, ponen el implante, regresa ya cuando va a ser a la etapa quirúrgica, se traen el implante con todo y la tapa. Sobre todo también cuando la superficie no es buena, que lo veo mucho aquí con unos implantes. Seguido los ponen así, ¡pum! Se viene con todo y todo la tapa porque la superficie no es tan buena, y sobre todo en sitios, si el injerto es de mala calidad, es lo que puede hacer que el implante fracase. Si yo al momento de la reapertura, todo el hueso que se venga con la cureta, con la alegra, lo tengo que quitar. Es un hueso que no está integrado, y a veces no es cuestión de tiempo. A veces es cuestión de que los fibroblastos hicieron crecer tejido blando alrededor de las partículas de hueso, y por lo tanto ya no se va a reabsorber porque los osteoclastos no reabsorben tejido blando. Entonces así es como se queda el hueso encapsulado. Y aunque le cierres, porque a veces, pues cierro y que regresen 6 meses. ¿Cómo va a estar en 6 meses? Igual, porque no se puede reabsorber. Entonces en ese caso hay que quitarlo, y a veces es nada más una parte superficial y coloco el implante ahí mismo, o si es todo el alveolo, pues tengo que retirarlo y hacer una preservación de nuevo. Que por eso es que cada vez están dejando de usar para preservación del reborde, se está dejando de usar aloplásticos, injertos, y generalmente se están usando injertos que se reabsorban más rápido. Aloinjertos, y de los aloinjertos, sobre todo, se están usando mucho las fibras óseas. No sé si han visto alguna foto, creo que la vez pasada les enseñé. Las fibras óseas vascularizan muy rápido y se reabsorben muy rápido. Entonces es difícil que tú uses, por ejemplo, por poner una marca, Orograph Endur, Orograph Prime, que son fibras óseas desmineralizadas. Realmente tú abres y casi siempre va a haber hueso. No vas a encontrar partículas ahí. A diferencia, por ejemplo, si usas yo un injerto que he visto que no se reabsorbe casi, por poner 2 marcas en específico, que a veces es lo que ustedes quieren. Y eso se los paso porque eso lo vas aprendiendo con la experiencia. Porque llegan y te dicen, no, mira, tal marca, Straman es la mejor marca. El Ceravon, que es de Straman, es un injerto que queda muy atrapado, no se reabsorbe tanto. Entonces, ¿dónde uso yo Ceravon? Regeneración horizontal, regeneración vertical, donde quiero que compense, pero en un sitio donde va a ir completo, en un sitio que no quiero que se reabsorba. Pero en una preservación no lo uso, porque muchas veces abro las preservaciones y me encuentro muchísimas partículas o hueso ahí,
Entonces el hecho de que todavía tenga mucho hueso atrapado, pues no está bueno. Y otra marca que yo es la que peores resultados he visto es AOS de Hyosung. Es un injerto muy barato, baratísimo. ¿Cómo se llama? AOS de Hyosung. Es un injerto muy barato, pero que la verdad queda muy atrapado. Muy atrapado. ¿Mande? Y el de Adin. Es el que vende Total Implant, ¿no? Ajá. Oye, el de jeringa no lo he usado, nada más revisa. Si vas a hacer preservación, yo siempre usaría un injerto que se reabsorba rápido, como un halo injerto. Y les digo, no es por marca, les digo, por ejemplo, yo coloco Straman y sé que Ceravon no funciona. Bueno, sí funciona, pero siempre y cuando sea, por ejemplo, para horizontal. Pero en todos los demás sitios siempre encuentras muchas partículas que no se reabsorbieron por completo. Y el AOS, he visto resultados muy malos. Hace poquito, como unos 3-4 meses, pusimos a un arco completo donde el alumno hizo la preservación con AOS un año antes. O sea, no es cuestión de tiempo, iba un año. Cuando entramos, incluso nos creó una dehiscencia del colgajo, porque no se integró tanto que le quedaba un hueco siempre en el tejido blando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el hueso no está integrado, actúa como reacción a cuerpo extraño. Entonces nos costó trabajo ahí modificar el colgajo y todo, porque casi en todos los sitios donde hizo las preservaciones había dehiscencias del tejido blando porque ni siquiera le permitió cerrar, estaban abiertos. Cuestiones, les digo, de un año, ahí no es otra cosa que el tiempo. Entonces, si vamos a hacer preservación, les digo, asegúrense de que sea un injerto que sí se vaya a remodelar, que sí vayamos a tener hueso propio del paciente. ¿Y qué marcas usas? Yo casi siempre para preservación uso Oragraft. En cualquiera de sus presentaciones es muy bueno. Pero también hay algunas otras alternativas. Por ejemplo, también hay otros aloinjertos, hay incluso aloinjertos de bancos mexicanos que son un poquito más económicos y que también funcionan bien, porque al final de cuentas es la característica del injerto, que sí influye también un poquito la manipulación de él. Por eso ese banco es un banco que está en Estados Unidos y que la verdad es muy bueno. Y al injerto en cualquiera de sus presentaciones. Ok. Otro de los problemas que pudiera ocurrir, un sangrado significativo. Es decir, que al momento de hacer el colgajo pudiera haber bastante sangrado. A veces es cuestión de tiempo. Recuerdo un caso donde estaba operando, iba a ser un conectivo y un colgajo grande y todo. Entonces levanté el colgajo, iba a ser creo que también una elevación. Levanto el colgajo y sangrerío y todo, y empiezo a trabajar y aspirar y todo, y hasta que dije, a ver, si hay un sangrerío levantando el colgajo, pues espérate, haz compresión. ¿Para qué estás peleándote ahí que aspiren y que todo? ¿Vas a tardar más? Entonces, ¿qué hice? Agarré unas gasitas, hice compresión, levanté el colgajo, me esperé un minutito, continué mi cirugía súper limpia. Entonces, a veces nos pasa eso de que por acelerados tardas más, porque por no haberme esperado ese minuto, seguramente mi cirugía se iba a alargar 20 minutos porque no iba a estar viendo nada al momento de estar trabajando. Y también iba a incrementar el sangrado del paciente. Entonces, a veces nada más el hecho de hacer bien la incisión, a veces les pasa incluso con el colgajo. A veces tienen el colgajo que no está bien levantado, tienen muchas fibras adheridas ahí. ¿Y qué pasa si hay fibras adheridas o el colgajo está a espesor parcial, pero no intencionalmente, sino porque no levanté bien? Muchísimo sangrado, que tengo periósteo adherido, eso me va a crear mayor hemorragia y por lo tanto me va a tardar más en la cirugía. Entonces hago otra vez mi incisión, limpio bien todo, que quede expuesto el hueso,
un poquito de comprensión y eso me va a ayudar casi siempre a disminuir los índices de sangrado. Una Allegra buena también me puede ayudar. A veces quieren levantar con unas Allegras, la verdad, de muy mala calidad, o sea, ni siquiera llegan a TBS o a 6B. ¿Y eso qué hace? Que no tiene filo. Al no tener filo, la verdad es que una parte lo hacen las manos, su habilidad, pero una gran parte también es el instrumental. Si tienen un instrumental de mala calidad, que realmente, mira, Minnesota puede ser TBS, espejo igual, pinzas también. ¿Qué si ocupamos que sea de buena marca? Una Allegra cuesta $1,000, una Pritchard, una Allegra solamente y una cureta. O una cucharilla de Lucas. Eso es lo único que realmente necesitas de marca. Todo lo demás puede ser opcional porque mientras no sean instrumentos de corte no hay tanto problema. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con riñoneras Hugh Freedy. ¿Sabes qué diferencia hay con una riñonera de $50? Nada. Con Minnesotas Hugh Freedy. ¿Cuál es la diferencia? Nada, nomás dinero, pero está desperdiciado. Pero sí me ha tocado trabajar con Allegras Hugh Freedy y con Allegras que les digo que ni a 6B llegan. Y entonces eso hace que siempre, como no tiene filo, pues dejas muchas fibras y eso hace que sangre. O al momento de hacer un post-extracción y querer curetear o quitar todo el tejido enfermo, pues nomás lo acaricias, pero no le quitas, no debrida bien toda esa zona. Entonces yo creo que esos dos son los que realmente sí tienen que tener. Todo lo demás de cualquier otra marca puede funcionar. Les digo, a veces la compresión, esperarse un poquito y al final también del paciente, una vez que terminen, no necesitan quedar coágulos. Entonces una vez que yo suturo, algo que tengo que hacer es compresión, un poquito de compresión, como digamos como drenar el colgajo. Pues incluso creo que lo hacen para cuando se tunean, ¿no? ¿Qué les hacen cuando se tunean? Les hacen como masajes para que drenen. Pues al final de cuentas nosotros no tenemos que hacer un masaje, pero una vez terminando la cirugía, si no quiero que queden coágulos, hago un poquito de compresión. ¿Y eso qué va a hacer? Que el hueso y el colgajo no me queden espacios, y al no quedar espacios pues va a cicatrizar más rápido o va a haber menos riesgos de quimosis, de algo de sangrado que se exponga hacia la parte de afuera. Uno de los problemas, daño al diente. Esto puede ser porque no hay suficiente espacio o que las raíces son muy convergentes, que de hecho ese es uno de los problemas principales. Sobre todo lo he visto mucho en la zona del canino superior. El canino superior suele estar invadiendo un poquito el espacio del premolar y con eso podemos crear un daño al momento del fresado. ¿Cuáles serían sobre todo las indicaciones cuando tengo un espacio reducido? Si yo tengo un espacio reducido, lo que voy a hacer es primero voy a entrar con la fresa no a diámetro final. No a longitud final. Voy a entrar 3 o 4 milímetros. ¿Para qué? Para ver si voy en una buena posición. Les digo, del caso que les comentaba, que desperté como a las 3 de la mañana, fue por uno de ese. Es un paciente que tiene el diente así, bien angulado el canino. Entonces yo tenía que entrar como siguiéndolo un poquito, porque si no luego me lo encontraba. Entonces hice mi fresado marcado, que entré 3 milímetros, pero a los 3 milímetros ya estaba aquí, porque realmente era muy marcada la zona. Obviamente redireccioné, puse el implante y todo, pero a las 3 de la mañana dije, ¿y si tocaste la raíz? ¿Y si esto? Y ya mi otro subconsciente tranquilo, pues le haces endodoncia. Y el diablito, ¿y si no? Y ya abrí. Y realmente, ¿qué es? El angelito tenía razón. Si yo daño al diente, tratamiento de endodoncia. Y si no, apicectomía. Y si no, extracción de otro implante. Les digo, realmente cuando entré y a las 2, 3 de la mañana empecé a leer, el artículo primero me hablaba de esto. Fractura de la mandíbula,
perforaciones donde el paciente se ve intubado también por el sangrado y todo eso, y dije, no pasa nada, mira, ya duérmete, cuando mucho, lo peor que le puede pasar que era quitárselo y ponerle otro implante, lo peor, pero muy probablemente con tratamiento de endodoncia se arregla. Lo mejor es no acercarse hacia la zona. Y otra cosa, ver las piezas adyacentes. También aquí les digo, pues es que entre más casos veo, pues más complicaciones. Iban a provisionalizar un implante que iban a descubrir, pero al momento que llegué para descubrirlo vi que tenía una fístula. Dije, a ver, pues vamos a descubrirlo. Lo descubrimos y pues estaba supurando muchísimo y toda la pared vestibular estaba ausente, no estaba integrado. Pero ¿cuál era uno de los problemas? Que el diente de al lado tenía una lesión de origen endodóntico. Y algo que he visto muchas veces es que las lesiones de origen endodóntico cerca de los implantes drenan a través del implante. ¿Por qué? Porque nosotros le quitamos la solidez a la parte de la cortical vestibular. Entonces, ¿qué hacen los abscesos? Siempre buscar el sitio que tiene menos resistencia, que casi siempre termina siendo vestibular del diente, pero he visto muchísimos casos. Les digo, todo esto que hablamos vienen casos y casos y casos a través de los otros 5 módulos. Nada más ahorita es como toda la explicación y todos vienen casos y casos y casos de eso. Y hay muchos donde ha pasado eso, que el diente está infectado y en lugar de drenar por ahí, drena por el implante, porque es el que tiene menos resistencia. ¿Me ibas a preguntar? Ay, gracias. Doctor, ¿No? Sí. pero apáganos. Pausa. Nada más son 2. Los compañeros tenían unas dudas, ¿no? También. Sí, si alguien tiene dudas que me puede preguntar, ¿eh? ¿Quiénes son? Es Katia, ¿no? Katia. Ajá, Katia. Ok. ¿Y está el Mario conectado o ni Sí. se conectó el Mario? Sí, está con Doctor, Todo el salón. a ver, Ay, ¿está no más el Mario desconectado? Katia. Sí está desconectado, porque está muy... Personal. Sí, desconéctale el audio, nada más. Nada más el audio. Doctor, A ver. en esta radiografía, Que va muy relacionado al caso que tú me mostraste. Este es un implante Hyoscine, lo estaba poniendo un exalumno con el que había operado varias veces. Entonces, aunque pues ya no opera conmigo porque pues no puedo ir a todas sus cirugías, pues casi siempre me manda casos o cositas así, oye, asesórame, dime qué crees que me puede pasar, cómo me quedó. Entonces fue de las llamadas de emergencia, porque obviamente está el implante, está bien, si se fijan, ¿le ven algún problema? Se ve bastante bien el implante, baja la tapa y se marchó, algo parecido a lo que tú me estás comentando. Y se marchó. Y se marchó. ¿Ok? Entonces, en ese momento obviamente me marcó. Adrián, güey, no mames, lánzate para acá, ¿qué? Y yo, a ver, espérate. Hay que ver qué pasó. Que les digo que sobre todo la clase va a ver qué pasó. sí. Adrián, ¿este es Hola. cuarto? Sí. ¿De cuarto quieren? De cuarto. Ok. Ya les había yo dicho de las faltas, ¿verdad? Así es Sí. que el Zacatión tiene falta. Bueno, porque vean, ustedes aquí están y muchos están. Pero les encanta. Febrero. Lío el domingo. ¿Tú estás aquí el domingo o no? ¿Mandé? Sí. ¿Sí? ¿Qué lío se armó? Porque los avioncitos y las patrullas. Pero lo que yo les digo, en realidad aquí en Morelia no hubo nada, absolutamente nada. No, pues pues no nada. somos de aquí. Sí, pero entiendo que el problema es llegar, pero ahorita llegar y regresarse, pero ahorita ya está más o menos tranquilo. De Guadalajara sí todavía lo pongo así como. Sí, Varios está son más de tranquilo. Guadalajara. Es que varios son de O vuelan a Guadalajara. Guadalajara, hay muchos que Ajá. vuelan a Guadalajara. Que tenían que llegar al aeropuerto de Guadalajara y dijeron que no había vuelos, nos comentaron. No me digas, me dijeron que está todo despejado. Bueno, Pues es lo que el caso dijo, es de que yo voy a seguir pasando lista.
Perla, Presente. Miguel Ángel, Aquí. Joana, Ramón, María Fernanda, José Antonio, Andrés, Mario, Jesús Abraham, Marta, Presente. Paulina, Adriana, Irving, Salvador, Rafael, Mitsuyamitsi. ¿No vino ahora? Mitsubishi. No. Oigan, ¿quién es el jefe del grupo aquí? ¿Ella? No, Adri. ¿Adriana qué? Melgar. Pero es que ella sí es de la región que está allá. Sí, ella sí. No, sí, pero para saber. Ah, yo no tengo aquí ninguna Adriana Melgar. Ah, sí. Entonces ella es la jefa. Sí, ella está. No, ok. Ella está en los Altos de Jalisco. Entonces ahí en su pueblo sí está. Creo es que está- luego. Nada más díganles a los que faltaron que se comuniquen conmigo, por favor. Sí. ¿Sí? Porque luego me dicen, soy de Monterrey y me mandan una foto de Guadalajara, pues sin nada mensos, ¿verdad? Y como yo no sé qué onda, mejor les pongo ausente. Entonces sí que me hablen por teléfono para ponernos bien, Sí, bien muy de bien. acuerdo. O Sí. no, que me manden un correo. Cristian, Presente. Jaime, Jamie. Presente. Jamie. Ay, de Por si fue bueno o malo. Jamie. Leiva, Katia Tengo y Luis Enrique. Presente. Jesús. Sí. Bueno, entonces ahí les encargo, ¿sí? Sí. Pues a la jefa que le hablen y que le digan que se comunique conmigo y que todos que también se comuniquen conmigo los que no estuvieron presentes. Sí. Gracias. Gracias. ¿Y de dónde vienen ustedes? De aquí. De aquí. Por eso está aquí. Yo vengo de Tijuana. ¿De No, ella sí Tijuana? viene. Y volaste a Morelia, ¿verdad? Sí. Sin problemas. Aquí directo, sin problema. Ay, ay, ay. No, pues sin problemas no hay, nomás que sí nos gusta hacerla de Gracias, chicos. Paso continuamente para ver que de veras lleguen, ¿eh? Sí. Gracias. Sí, no, estamos aquí. Pues sí, pues no que has venido para Pues dedicar sí, las caguamas. Mira, entonces si te fijas, el hecho de cada vez que pones más implantes, pues te vas a encontrar más este tipo de cosas. En cuanto vi eso, te digo, imagínate, o sea, el implante estaba bien y tenía torque y se fue acá, y obviamente él estaba súper alarmado porque dijo, ya se me fue a hacer un maxilar el implante. Pero ven ¿cómo a si ya sacarlo. tenía la tapa? Es el healing, ¿no? Estaba poniendo el cicatrizal y cuando torqueó el cicatrizal, adiós implante. O sea, aquí está el seguimiento, estaba así y lo quiso bajar. Le puse el caso a la doctora Y es igualito. porque pasa se igual. me hizo un caso muy similar y que en una tomografía postoperatoria yo vería, porque creo que tu implante va a estar en el mismo sitio. Sí. En el mismo sitio que este. Entonces, ¿qué pasó? Pues que él estaba súper alarmado. Tomografía, me dijo, güey, es que ya se fue a seno maxilar, o sea, ven y ayúdame, no sé qué. Le dije, espérate, eso no se fue a seno maxilar. Le digo, mándame el caso de la planeación. ¿Cuánto tenemos a seno maxilar? Mira, todo esto. Entonces, ¿dónde está ese implante? Pues vestibular. Pues en vestibular, lo mismo que pasa en segmento anterior. Les dije, en segmento anterior es bien común, no que migre el implante, pero sí que migre la fresa. Doctor, y es que la paciente me refirió que ella se tocaba aquí y Y sentía un lo puntito. palpa, Sentía un obviamente. puntito y dice, como que me duele cuando me pongo mi maquillaje, dice aquí, pero eso ya pasó y ya no le duele nada. Entonces el implante pues ya se... Pues no le duele porque a lo mejor está ahí bien fibrointegrado en esa zona, pero ay, ahorita. Le voy a Hay una- mandar a hay hacer unos- una tomografía. Claro, mándale a hacer una Ajá, tomografía sí. para ver dónde está y a Sí, lo mejor sí. lo puede retirar porque luego crean como una fibrosis ahí Ok. horrible. He quitado unos aquí de enfrente, pero horribles. Ahorita busco las fotos rapidito y me costó mucho trabajo quitarlas porque estaban todos integrados en el músculo.
Entonces, todo el implante así completamente fuera aquí, algo parecido a esto. Entonces, yéndonos a esto, pues le dije, mira, no está ahí. No está ahí. ¿Dónde está el implante? En el tejido blando. Y ahora entendemos perfecto lo que pasó, que yo desde entrada, desde que me mandó la planeación, le dije, se te fue a vestibular por la angulación. ¿Qué pasa? Y hay que entender estos rebordes. Ahorita ya porque vemos el implante ahí, pero si no viéramos el implante, yo no estoy evaluando que para yo seguir el hueso, ¿dónde queda la chimenea? En vestibular. Y el hecho de que la chimenea quede en vestibular no está mal. Está mal si no lo planeo y después me quedó chueco. Pero si yo lo planeo que ese es siguiendo el hueso, esa es la posición ideal, pues yo ya antes de colocarlo ya sé que le voy a poner algún pilar de 30 grados para compensar esa angulación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Incluso no es necesario, poniendo el implante un poquito más cargadito hacia acá, se logra compensar. ¿Qué fue lo que hizo? Que a veces traemos muy en la mente chimenea que en símbolo, y entre más me vaya así, queremos meterlo lo más acá porque tengo miedo a que se vaya vestibularizado mi implante. ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué le pasó? Que tuvo miedo de que se fuera vestibularizado, entonces hizo esto. Y al momento de fresar, pues ¿qué pasa? Pues se salió. Y probablemente el implante estaba agarradito de aquí. En cuanto él torqueó un poquito más y lo bajó, se fue por completo. Entonces, yo creo que tu caso, por la zona donde lo veo, es muy probable que el implante esté así. Probablemente agarradito de alguna zona de aquí, pero todo lo demás está fuera en el músculo. Ya le voy a poner sus dientes. Y ella me dijo, ponle sus dientes porque ya no quiero andar con muela. Y ya vemos a ver qué pasa con lo del implante, si lo vas a dejar ahí o me lo van a quitar. Ajá, una tomografía y con eso. Sí. Si quieres saber, dime la pregunta que tiene la compañera Katia, ¿verdad? Sí, Katia Katia. y Nada más. Lo que busco las... Katia, la pregunta. Ya se desconectó Katia. Ya le pusieron su asistencia. O sea, ni siquiera les pasaban las listas a ustedes para que mi Vicky tome lista. Ajá. Si no lo he subido ahorita, lo voy a agregar a la presentación. Que el micrófono está apagado. Sí, es lo que estoy viendo. Y Bueno, lo pero mismo, es que mira. mande el audio aquí. Lo mismo. Ya voy a poner. Y con healing. Sí. O sea, y bien cicatrizado. El cuerpo es tan noble, por eso te digo que tu paciente no le duele. ¿Por qué? Porque muy probablemente está integrado. El cuerpo es tan noble que aunque el implante esté ahí, no le pasa nada básico. Sino que mande el audio aquí en el grupo. Ya mando la pregunta. Cicatrizal, totalmente integrado al músculo. Sí. Mira, cuando el implante iba ahí. Pues sí, es que tenemos que ir aprendiendo sobre. Pues Ya sí, cuando los. Ya. Ahorita tengo un caso donde. Y es más, cuando ya me pusimos creo que ya la- déjame y vimos que cargue quedó el con video, torque porque hasta como de videíto le tomé. 10 newtons. Pero Toda está la tan abajo y tan frecuencia, enterrado en los aunque ya lo músculos hayamos puesto. que lo Otro jale. protocolo. Yo de entrada he quitado muchos implantes y dije, ese facilito, ahorita lo quito. Pues cuál, me costó mucho trabajo quitarlo. Ajá, sí. Pues siempre al lado. Bien, ¿y está? Ya ahorita leemos la pregunta. ¿Qué pasó? Un momento, por favor. Tenemos fallas. Ah, no, sí está. Tengo otro para. Vamos, ya vamos. Y Que mande audio, ¿no? que ya ahorita Ya lo está leemos. Ya, ya. Mira. Voy a quitar todos los dientes. Vámonos. Sí. Vámonos.
todo, porque todo está rojo. ¿Ya con eso termina? 6, vamos a programar 6. Pero ya con eso ya termina. Ya, con las ya otras con tres. eso ya Ah, termina. súper bien. Y luego, ¿y en cuánto llegan como en un mes? ¿Y en cuánto Como en llegan esa, las ya no piezas? ¿Ya ves que fan? Ya está en llamada el doctor. Permítanos Sí. un segundito. Además que está en llamada. Pues entonces paga de las A ver piezas. si lo pido. Ok, ahorita te lo ya casi ¿Le puedo preguntar? Sí, 2 segundos, está en llamada. Porque ellos estaban todos en... Le iba a valer de todas Ya vale. maneras. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? Perdón, es que no. Ya. Ya. Hola doctor, buenos días. Hola, buenos días. Mi duda es si ya pusimos un implante y vimos que quedó con un torque como de 5 o de 10 Claro. y que no va a funcionar. Sé que algunas marcas de implantes sí los cambian, pero no sé si todas o qué protocolo se debe seguir en esos casos. Ok, era lo que les comentaba. Si el implante agarró 5 o 10 newtons, es un implante que generalmente se integra. Entonces, si agarró 5 o 10 newtons, yo siempre los dejo. De hecho, por ejemplo, Thomas Linkevicius, que es uno de los autores del libro Zero One Loss y que es como ahorita como una eminencia en implantología, está haciendo muchos implantes sin que tengan torque. Hace cuenta que hace alvéolos grandototes, casi echa el implante ahí en la zona, el implante queda casi nadando, lo recubre con injerto, membrana, cierra y el implante se integra. Porque siempre y cuando no se mueva ese implante se va a integrar. En el caso, por ejemplo, que agarró 5 o 10 newtons, casi todos esos implantes los he visto integrarse porque están muy pasivos y permiten que no hay casi compresión y no hay remodelación ósea. ¿Cuáles son los implantes que sí retiro cuando más bien no tiene torque? Cero torque, que ni siquiera agarra la tapita porque se viene el implante, se cae, porque si dejo ese implante pues sí me va a crear ahí reacción a cuerpo extraño y pues lo que hago es meterlo a garantía con las marcas. Casi todas tienes que llenar alguna documentación. Por ejemplo, alguna vez cambié uno de Hyosen en sus inicios y no te pedían nada más que le entregaras el implante esterilizado, luego te daban uno nuevo, no tenías que hacer nada. Actualmente tienes que llenar como un formatito, ya sea Hyosen, Miss, Straumann, que son pues como las marcas que más comúnmente colocamos aquí en la escuela. Tienes que llenar como un formatito para que te lo cambien y te lo envían 1 o 2 meses después. Pero si tienes, repito, si tienes 5 o 10 newtons, yo no lo quito, es un implante que muy probablemente se va a integrar. Ok, gracias doctor. De nada. Pues listo, hasta aquí terminamos. Pues sí, se acabó. Ay, el Torito ya va para allá. Hay que decirle que por acá. Díganle que acá. ¿Quién? Rito pasó para allá. A tu padrino. ¿A Tu tu tío? mentor. Está Pues, todavía sí. en live. Ya ninguna pregunta, vale. Ahí todavía está en aire, diciendo eso. Tú pídele tomografía. Sí. No, probablemente va a ser mejor quitarlo, pero porque solamente va a ser cuestión de girar. Porque si no, Ok, doctor, muchas gracias. esos implantes que están en tejido blando son los más riesgosos, porque siempre y cuando están en tejido blando pueden migrar y moverse a un gran problema. Está aquí, pero Es como está una allá. bala. Sí, Es sí. como una bala, exactamente. Ah, ok. Entonces, ese paciente, mi paciente, pues hace cuenta que el músculo aquí lo atrapó. No podía moverse así. Muchas otras Sí, hay que decirle a Rito que Ok, gracias, doctor. Que ya no sirve. Pero dile que no sirve. no sirve la pantalla. Dile que no sirve la pantalla. Porque